Bueno, entonces vamos a condicionar a vectores. Entonces, hasta el momento hemos trabajado siempre con una sola variable predictora, o sea, una sola X para tratar de explicar a la Y. En la materia no vamos a hacer más cuentas de esto, pero les quiero contar para, si quieren, cultura general o para entender un poco más cómo se generaliza esto y cómo se trabaja. ¿Qué hacer si la información disponible para predecir es un vector? Entonces, en el caso, vamos a poner como ejemplo el caso de los datos del salario, que después vamos a trabajar más concretamente. Podríamos disponer de más variables en la base de datos. Por ejemplo, el género del trabajador o trabajadora, o sea, saber si es un varón o una mujer, la educación. Una variable indicadora que nos dice 1 si está afiliada al sindicato y 0 si no, o sea, si es un empleado sindicalizado o no. Podemos tener los años de antigüedad en el actual empleo, podemos tener la edad, podemos tener los años de antigüedad como trabajador directamente. Si el trabajo es en blanco o en negro, podemos tener un montón de otras variables que tratan de explicar a la I de interés, que es el salario por hora. Pero también podríamos tener más de una variable de interés. Podríamos tener también el gasto total mensual del hogar al que pertenece el trabajador. Esa podría ser una variable que nos interese. Podría interesarnos el ahorro, que fuera la diferencia entre lo que cobra al mes, aunque esto es por hora, y lo que gasta. En fin, podríamos tener un montón de variables IES que nos interesa ser capaces de poder predecir. Entonces, para este ejemplo tenemos un vector que tiene 5 coordenadas, que está en R5, y otro vector que está en R2, son vectores aleatorios, y lo que nos va a interesar es usar el vector X para predecir funciones del vector Y, como por ejemplo, ¿yo puedo predecir el salario medio por hora sabiendo estas 5 variables? Bueno, siempre puedo hacer una predicción, podrá ser muy mala, pero esa predicción es posible y se va a llamar esperanza condicional. Puedo predecir el gasto total mensual del hogar. Puedo predecir esto que se parece a el ahorro, la cantidad de lo que cobra por hora, asumiendo que trabaja 40 horas a la semana, asumiendo que trabaja 4 semanas al mes. Esta es una cuenta tentativa. Y al salario le restamos el gasto, lo que estamos tratando de estimar es el ahorro. En general, lo que nos puede interesar es una función h que dependa de 1 y 2 condicionadas a x. Entonces, el contexto será un vector aleatorio cuyas coordenadas están en RK y en RJ. O sea, lo partimos, así como unas en RK que vamos a usar para predecir y unas IES que son las que nos interesan. La pregunta es cómo podemos definir esta cantidad. Una función de las Y, que es lo que queremos predecir, lo vamos a hacer con la mejor función de las X que nos ayuda a predecir esta función. Entonces estamos queriendo extender la noción de la esperanza a una función de Y dado X, en el caso en el que tanto X como Y pueden ser vectores. Algunos podrían, Y podría seguir siendo, por ejemplo, una variable aleatoria, no vectorial. Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Cuando este vector sea un vector discreto, lo que vamos a hacer es trabajar como trabajábamos con el vector discreto antes. Lo mismo con el continuo. Entonces, si es discreto o es continuo, lo que vamos a definir es la distribución condicional de Y condicionando al vector X. O sea, y después a partir de ellos, de la distribución condicional, vamos a calcular la esperanza según la distribución condicional. Es repetir exactamente lo que teníamos antes y es así. Si mismo seteo de antes, si tomamos un valor de X con la probabilidad puntual conjunta positiva o la densidad conjunta positiva, de acuerdo a sea el caso de un vector discreto o continuo, la distribución condicional la vamos a definir de Y, dado que X tomó el valor X, la vamos a definir así, como el cociente de la conjunta sobre la marginal, ya sea esta, la conjunta, una función de probabilidad puntual, o ya sea una densidad. Eso es lo que dice acá. Que en el primer
caso esta es la probabilidad puntual del vector y esta es la probabilidad marginal asociada, el vector X. Y en el caso continuo, esta es la densidad conjunta y esta es la densidad marginal asociada al vector X. Y una vez que tenemos eso definido, vamos a definir la esperanza condicional de una función g de i respecto a la distribución de i condicional a x, o sea, esta cantidad, simplemente como, qué bien, vamos a poner, perdón, acá, misma letra, h y h acá abajo. ¿Está bien? Va a ser la esperanza de la función esta de probabilidad, que sería tomar una suma sobre todos los valores de i posibles en el rango de la h de i por la puntual, o una integral múltiple, esta es una integral diferencial i, o sea acá hay varias integrales y esta i es un vector aleatorio j dimensional. La h de i es real, ¿no? Muy bien, y el caso más general es que si conocemos la distribución condicional, como hicimos en el último ejemplo que estuvimos mirando, que conocíamos la distribución condicional, aunque no la conjunta ni ninguna de las marginales, definimos la esperanza esta como la esperanza de G según dicha distribución. Y por supuesto, van a valer las mismas propiedades que vimos en el teorema 9.5, ahora en el teorema que sigue las digo de nuevo, pero no las vamos a probar. Y también vale la versión vectorial de decir que el mejor predictor es la esperanza condicional. Es lo que vimos en el teorema 9.4. Entonces acá está la versión de propiedades de esperanza condicional, pero para vectores, que nos dice que con la esperanza de la esperanza condicional recuperamos a cualquier función real del vector i. Tenemos esta, que es una versión más general, la 2 y la 3 es una versión más general de la propiedad de linealidad, porque lo que tenemos es cualquier función g, por ejemplo, de i1 y de i2, que se puede escribir así. Las constantes salen afuera. En el caso de la independencia tenemos la misma situación que antes. Si lo que le estamos queriendo calcular la esperanza, o sea, el mejor predictor de g de x es el propio g de x. Si acá queremos predecir el producto de dos cosas, una que depende de x y una que depende de y, la que depende de x sale afuera. Y esta propiedad de Torres, que puede verse tremenda escrita así, pero es una propiedad muy intuitiva y que si quieren es un buen ejercicio probar, pero no con K, G, todo esto, sino directamente con 2 y 1. Fíjense lo que nos dice esta propiedad, que si tenemos un vector grande y la esperanza condicional, la mejor función de todas estas variables, esto sería la proyección de esta h en el espacio generado por todas estas variables. Y esta esperanza de acá es la proyección de esta variable en el espacio generado por estas menos variables. Lo que nos dice acá es que si primero proyectamos HI en un espacio más grande y después proyectamos a la proyección en un espacio más chico, recuperamos lo que hubiéramos obtenido directamente por proyectando H en el espacio más chico. Bueno, como les dije, no van a tener ejercicios de esto en la práctica, pero está bueno tener la descripción de todas las propiedades. Lo que me interesaba era volver al ejemplo de los salarios y mostrarles la potencialidad de esta herramienta, por lo menos para exhibir las conclusiones. Desde el ejemplo de los salarios, les recuerdo que estamos pensando que hay 50.742 trabajadores y que esta es toda la población. Acá no tenemos un problema de extrapolar de la muestra a la población, porque para hacer este ejercicio estamos pensando que esta es toda la población. Entonces, lo que vamos a mirar para mirar la segunda parte de este ejemplo es pensar a la variable salario por hora como una variable continua.
no esa discretización que habíamos hecho, sino mirarla continua. Y mirar a la variable educación también continua, como viene relevada, o por lo menos o como discreta, pero que toma los 13 valores distintos. Entonces, hacer un gráfico parecido al que teníamos en la figura 4 sería imposible de eliminar. En esa figura 4 lo que nosotros teníamos era, para cada posible valor de la variable educación, teníamos varios, como un gráfico de barras del salario por hora, de acuerdo a la educación. Y en la figura 3 decimos que el gráfico sería muy difícil porque ahí lo que hacíamos era que cada nivel de educación formaba una curva. Entonces ahí teníamos 3 o 4 curvas, creo. Acá tendríamos que tener 13 curvas simultáneamente. Mirar 13 curvas, intentar describirlas es bastante difícil. Entonces, lo que nosotros sí podemos hacer, y se puede entender, es graficar la esperanza condicional. La esperanza condicional del salario por hora condicionada al nivel de educación. Entonces, si hacemos esa cuenta, este es el gráfico que nos da. Esto es el salario por cada nivel de educación. Entonces, los 50.000 trabajadores se dividen en trabajos que tienen 0 años de educación, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18 y 20 años de educación. Y este es el salario medio por nivel educativo. Entonces, como ven, por suerte, coincidentemente con el otro modo, con la discretización que habíamos hecho, a mayor cantidad de años de educación recibida, mayor salario esperado. Esto quiere decir, si nosotros le superponemos, no lo hice porque no se veía nada, si a este gráfico le superponemos los 50.000 puntitos, lo que vamos a ver es que en cada una de estas alturas hay muchísimos puntitos acá, que no alcanzamos a distinguir cuáles son. Si hacemos una densidad por cada uno, es dibujar 13 funciones de densidad. De este modo, lo que sí es fácil de concluir, esto es que a mayor nivel de educación, mayor salario por hora esperado. Y podemos ver, por ejemplo, que acá hay un crecimiento bastante lineal hasta esta altura, y después que pega un salto. Digamos, tenemos otro lineal acá y otro lineal acá, o que este es un comportamiento exponencial en general. En general, los economistas suelen modelar el logaritmo del salario. Yo no lo puse acá porque me parecía que era más claro entender esto. ¿Cómo se calcula este puntito de acá? Este gráfico se construye con varios puntitos, que son esos redonditos que están acá, unidos. ¿Cómo se construyen estos valores? Bueno, nos paramos en la base de datos, es lo que yo hice, bajé la base de datos y le pedí a R que me calculara el promedio de todos los salarios de las personas que tenían este nivel de educación, etcétera, y después uní los puntos con unas rayas. ¿Está bien? Entonces, esta tendencia es a mayor cantidad de años de educación recibida, mayor salario esperado. No es como completamente cierta, ¿no? Porque acá baja un poquitito y vuelve a subir, pero como tendencia está bastante bien. La base de datos tiene otras variables medidas en cada trabajador. Por ejemplo, el género. Entonces, esa variable en la base de datos se llama femenino. En realidad los nombres de la base de datos están en inglés, yo los traduje. Y vale 1 si el trabajador es una mujer. Esta es una buena práctica en general, llamar a una variable aleatoria dicotómica como lo que uno esté considerando como éxito. Si vamos a codificar con 1 para mujeres, llamemos a la variable aleatoria mujer o género femenino. Bueno, entonces surge la pregunta, ¿cobrarán más los hombres o las mujeres en esta encuesta del año 2009? Le podemos preguntar a la base de datos, podemos graficar cada observación separada por género para tratar de contestarle a la pregunta. Entonces, este es el gráfico. Acá hay 50.000 puntos, lo que pasa es que todos los que cobran el mismo salario están, por ahí se superponen, salario por hora, ¿no? Acá hay 50.000 puntos.
no hice la cuenta, pero hay más o menos 25.000 en cada uno. Arriba del 0 están los varones y arriba del 1 están los salarios de las mujeres. Bueno, no se ve nada en este gráfico. Sí, el que cobra un salario mayor es un varón y el segundo también, pero más allá de eso no vemos mucho. Entonces, acá donde surge la importancia de los resúmenes, y lo que podemos hacer es, primero, resumir los datos en manera de ver un histograma. Hacer el histograma es muy poco claro por la cantidad de observaciones que hay. Les vuelvo a mostrar un histograma suavizado. Acá se empieza a ver un poquito más, las mujeres están en rojo y los varones están en azul. Se puede ver, ¿qué podemos ver acá? Bueno, las mujeres parecen tener más área en estos salarios, o sea que las mujeres, que los varones parecen sacar una diferencia en estos salarios, ¿no? Porque el área diferente está acá, por lo tanto, pareciera que los varones tienen salarios, algunos tienen salarios más altos, o en promedio, digamos, en general, pareciera que los varones le ganan a las mujeres en los salarios. Y si hacemos, entonces acá está escrito, las densidades parecen diferentes. Quizá la curva de las mujeres más corrida hacia el 0, se las puedo mostrar, está como más, un poquitito desplazada para allá la roja respecto del azul. El azul tiene acumularia, acá tiene como unas montañitas también, ¿no? Entonces, ¿será que en promedio el salario de las mujeres es mayor al de los varones? Podemos calcular la esperanza de I condicional a la variable femenino. Entonces, le preguntamos a la base de datos y nos da 26,8 para los varones y 20 para las mujeres. Hay mucha diferencia en el salario medio. Y acá uno puede preguntarse si las mujeres cobrarán menos por ser mujeres, o será que, por ejemplo, las mujeres recibieron además menos años de educación. Ahora, estas no son preguntas que podamos contestar a nivel causal, ¿no? No podemos saber si la causa es el hecho de ser mujer, simplemente podemos encontrar una asociación entre estas dos cualidades, digamos. Bueno, entonces, ¿cómo podemos responder esta pregunta de si será que los niveles de educación que recibieron hombres y mujeres son los mismos? Entonces, para ver si esto sucede o no, lo que podemos hacer es calcular la esperanza del salario por hora, que esa es la variable de respuesta, estamos llamando salario, pero salario por hora, condicional a las dos cosas a la vez, el nivel educativo y el género. O sea, vamos a calcular la esperanza condicional del salario, condicional al género y a la educación. Fíjense, por eso quería contarles este ejemplo, motivarles la idea de tomar la esperanza condicional respecto de un vector, que acá tiene dos coordenadas, pero podría tener más. Entonces eso es lo que hicimos en este gráfico. Acá está el salario medio por hora, o el salario medio o esperado, condicional al género y a la educación. En general los gráficos se los llama así, salario medio por género y por educación. Y la explicación correcta debiera ser la que está escrita acá, es el salario esperado condicional al género y a la educación. Entonces, en el fondo, este es un vector en R2, esta debería ser una función en R3. Lo que pasa es que el género toma solo dos valores, que técnicamente para esta base de datos es mujer y no mujer. Pero bueno, simplemente puse esto por simplicidad. La idea, entonces se puede graficar todo en R2 sin necesidad de aumentar la dimensión, simplemente cambiando los colores. Entonces acá vemos, este puntito de acá representa el promedio de todos los salarios de las mujeres que tienen 0 años de educación.
etcétera, cada uno de estos puntitos. ¿Qué vemos acá? Bueno, vemos que la curva de los salarios de las mujeres está siempre por debajo de la curva de los salarios de los varones. O sea que incluso si condicionamos a nivel educativo, o sea, vemos que el salario de los hombres es más alto que el salario de las mujeres para todo nivel educativo. Esto ni siquiera es que estas curvas se cruzan en algún momento, ¿no? O sea, ¿cuál es la conclusión que podemos sacar acá? Es que las mujeres cobran menos. Bueno, por supuesto podría haber algunas otras características que estén incidiendo en el salario, que sean distintas en las mujeres y los varones que estén acá, y que sean las que perfectamente estén determinando el salario que cobran. Por ejemplo, podría ser que los hombres, todos los hombres de la base de datos estuvieran sindicalizados y que entonces cobraran salarios más altos porque están bajo un contrato, un convenio colectivo que les permite tener mejores salarios, o que todos los hombres tienen mayor experiencia laboral y por eso cobran más. Podría haber otro montón de explicaciones. Si a alguno le interesa, yo les puedo pasar el script con el cual hice estos gráficos, o pueden mirar el libro de Hansen, que tiene una buena discusión sobre estos datos. Bueno, con esto terminamos la parte de esperanza condicional. El capítulo 9 de la práctica 9 de la materia.